Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano, donde en France 24 les presentamos los hechos más relevantes en la cuna de la humanidad. Finalizó febrero, que es el mes de la historia afroamericana, con un gran evento convocado por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. El coro gospel de Jeremy Winston fue el encargado de deleitar a los líderes africanos, afroamericanos y afrolatinos que piden mayor reivindicación por la historia de África a nivel mundial. Continúan las protestas de estudiantes y periodistas en Argelia, este país es del norte de África, donde el presidente Abdelaziz Bouteflika quiere aspirar a un quinto mandato consecutivo en el poder, a pesar de su estado de salud que no es óptimo y que se deteriora cada día. Las manifestaciones se intensifican y nosotros les explicamos el contexto aquí en France 24. Y tenemos informaciones desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, donde se realiza la versión número 50 del Festival de Cine de FESPACO. Nuestro corresponsal Salim Fayad habló con uno de los directores más importantes del continente. Inicia la información aquí en África 7 días. Cada año en febrero se conmemora el mes de la historia afroamericana. Esta vez el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, convocó un gran evento donde el coro gospel de Jeremy Winston fue el encargado de poner la nota musical para deleitar a los líderes afro que trabajan para reivindicar la historia africana. Veamos. El coro de música gospel de Jeremy Winston fue el encargado de deleitar a los invitados a la conmemoración del mes de la historia afroamericana en la casa del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. El evento más importante para la embajada, aparte del 4 de julio, es el Black History Month de hoy día. Nos da mucho orgullo poder promover la cultura afro aquí en el país. Tenemos el Jeremy Winston Choral que están tocando ahora, se puede oír tal vez. Y esos es la cultura afroamericana. Las canciones en su gran mayoría son tradicionales. El mes de la historia afroamericana se creó en 1926 como un compromiso anual de países como Canadá, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido y por supuesto Estados Unidos para deleitar la historia de África y sus descendientes alrededor del mundo. Creo que no se trata solo de empoderar la historia de África, sino de empoderar toda la historia y compartir nuestra cultura, nuestra sociedad multicultural en todo el mundo. El objetivo de este evento es reconocer el trabajo de líderes africanos, afroamericanos y afrolatinos por fortalecer la identidad de la población negra y mejorar su calidad de vida. Artistas, líderes sociales, periodistas, militares, empresarios y políticos se dieron cita en este encuentro. Bueno, yo soy de San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América, ubicado en la costa norte de Colombia, precisamente a 1 hora de Cartagena. Y bueno, un pueblo que tiene una lengua propia, su gente negra, en fin. Y fuimos a Washington con una delegación representando precisamente toda esa cultura y en especial nuestra lengua palenquera. Y dio la casualidad de que nos encontramos con unos hermanos garífuna, ya con los hermanos garífuna, y hubo una conexión total. Ellos juraban que yo era garífuna y yo juraba que ellos eran palenqueros. También líderes y estudiantes africanos de países como Sierra Leona y la República Democrática del Congo vinieron para encontrarse con sus hermanos del diáspora. Yo como africano nacido en Sierra Leona me siento genial porque al venir a Colombia no me imaginaba que hubiera tantos afroamericanos o afrocolombianos. Esto fue una sorpresa para mí cuando llegué. Para mucha gente África es el drum y es las cosas tradicionales. No tienen claro que la África moderna de hoy es otra cosa, ¿no? Es arte contemporáneo, es música, es muy vibrante, ¿no? Hay Silicon Valley en África, es decir, que la gente, especialmente los de la diáspora o los que están afuera, no tienen consciente de que la África no es la África rígida de los elefantes y de los leones. Es una África muy cosmopolitana que se mueve mucho. Sin embargo, muchos de estos líderes reclaman que la historia de África y sus descendientes sea contada, visibilizada y reivindicada no solo un mes al año, sino de manera permanente. Y cambiamos de información porque continúan las protestas en Argelia contra un posible quinto periodo del presidente Abdelaziz Bouteflika. Algunos en el gobierno ya comparan las manifestaciones con las que dieron origen a la guerra en Siria. En las marchas participan principalmente estudiantes y periodistas.
Un nuevo día de protestas en la capital de Argelia. La causa, el rechazo al quinto mandato del octogenario presidente. Las protestas ya asustan al gobierno, que las comparan con las de la primavera árabe que en Siria, por lo menos, desencadenaron en una cruenta guerra civil. No estoy hablando de nuestros asuntos internos ni mencionamos lo que pasa en el mundo árabe, pero ¿recuerdan las manifestaciones alegres que le ofrecían rosas a los policías? Pero deberíamos recordar que en Siria también empezó con rosas. Las elecciones presidenciales serán el próximo 18 de abril, pero el anuncio de que el mandatario, enfermo e internado en un hospital en Suiza, volvería a ser candidato prendió la chispa de las protestas. Bouteflika llegó al poder en 1999 y reformó la Constitución en 2008 para hacerse reelegir. Las marchas están respaldadas por todo tipo de sectores sociales, oposición, artistas, estudiantes, en un país donde el 45% de la población es menor de 25 años. Y periodistas que denuncian censura. No vamos a llegar muy lejos si la prensa no se puede expresar libremente. La persona responsable de presionar la prensa, incluso de agredirla psicológicamente, debe hacerse responsable de eso. Hoy estamos los periodistas tomando nuestra responsabilidad ante la historia. Los medios de televisión nacional no han transmitido las protestas, pero las redes sociales han servido de canal para organizar las marchas que van en aumento. Las últimas elecciones en el 2014 las ganó Bouteflika con el 81% de los votos, pero en un escenario de más del 50% de abstención electoral. Pero para entender mejor el contexto de estas manifestaciones, veamos la siguiente animación. A causa de su estado de salud, cada vez se ve y se oye menos al presidente argelino. Su llegada al poder en 1999 coincidió con el fin de una ola de violencia que sacudió a Argelia durante una década. Argelia se estabiliza y saca provecho de un mercado de petróleo mundial muy favorable. Una de las medidas más destacadas de su segundo mandato son de hecho las ayudas para la creación de empresas destinadas a los jóvenes. Pero el 2008 modifica la Constitución para poder presentarse a un tercer mandato. En el 2013 sufre un accidente cerebrovascular que hace dudar de su capacidad para dirigir el país. Se presenta pese a ello un cuarto mandato y gana las elecciones en el 2014. Pero ¿quién dirige verdaderamente Argelia? Su hermano y consejero, Said Bouteflika, comanda los asuntos políticos. Rápidamente se producen cambios en el ejército. El jefe de inteligencia, Mohamed Medien Tufik, es retirado del cargo y reemplazado por Adnan Targat, que dirige en estrecha colaboración con la presidencia. El general de las Fuerzas Armadas, Ahmed Gaid Salah, es colocado a la cabeza del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El Poder Ejecutivo controla también la riqueza del petróleo a través de la empresa Sonatrach. Es el esqueleto de la economía argelina. De hecho, los empresarios se vuelven actores muy importantes. Es el caso del presidente del Fórum de Empresas, Ali Haddad, cercano a Said Bouteflika. Los islamistas no se movilizan como en los 90, la oposición no logra consolidarse y los jóvenes expresan su descontento en el estadio y en las redes sociales. Y en Libia, un líder militar y el jefe del gobierno reconocido por la comunidad internacional acordaron celebrar elecciones con el propósito de poner fin a los años de inestabilidad política. El país norteafricano ha estado dividido entre las administraciones rivales y milicias desde el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi en 2011. ¿Final a la vista para la división en Libia? Las dos principales fuerzas políticas en el país, el gobierno de unidad liderado por Fayez al-Sarraj y su rival, el mariscal Khalifa Haftar, acordaron celebrar elecciones. La misión de la ONU en Libia anunció el acuerdo luego de que los dos hombres se reunieran en Abu Dhabi. Las dos partes acordaron la necesidad de finalizar la fase de transición en Libia mediante la celebración de elecciones generales. También acordaron formas de mantener la estabilidad en el país y unificar sus instituciones. Fue un anuncio optimista pero vago, que no menciona línea de tiempo para organizar las elecciones. Libia ha estado profundamente dividida desde la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi en 2011. El poder político es compartido por dos instituciones, el gobierno de unión de al-Sarraj en el oeste y el Ejército Nacional de Libia de Khalifa Haftar en el este. Los dos hombres se reunieron por última vez en París en mayo de 2018. En una cumbre internacional sobre Libia. Acordaron entonces celebrar elecciones antes de fin de año. Pero la inestabilidad y la disputa territorial retrasaron esos planes. Desde la reunión, Haftar ha expandido su influencia.
lanzó una ofensiva en el sur en enero pasado, con el objetivo de erradicar a los yihadistas y combatientes extranjeros en la región. Mientras tanto, los traficantes de personas se han aprovechado de los años de caos, convirtiendo a Libia en un importante conducto para los migrantes que buscan una vida mejor en Europa. Y en noticias culturales, avanza en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, la versión número 50 del Festival de Cine de FESPACO, que reúne a los más grandes exponentes del cine africano y también a las figuras emergentes. Allí se encuentra nuestro corresponsal, Salim Fayad, quien habló con el legendario director de cine maliense, Souleymane Cissé. La fiesta del séptimo arte se toma en las calles de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, en estos días que celebra el 50 aniversario de FESPACO, el Festival Panafricano de Cine y Televisión de Ouagadougou. Y este año es su edición número 26, hay más de 150 películas en programación, algunas docenas de ellas en competencia y varios estrenos internacionales. El festival también cuenta con paneles, con charlas y con visitas de 6.000 invitados, miembros de la industria cinematográfica, no solo de África, sino de todo el mundo. C'est une célébration du cinéma. Pour moi, ça veut dire que Esta es una celebración del cine. Todo aquello que se ha hecho y lo que queda por hacer se discute aquí y ahora. C'est-à-dire que el pasado, el presente y el futuro del cine se reúnen en el aniversario 50 de FESPACO. Este año, por ejemplo, ha participado también Souleymane Cissé, el legendario director maliense. Où tout le continent est réuni. C'est ça l'intérêt du FESPACO. Aquí en Ouagadougou está reunido todo el continente. Es esa la importancia de FESPACO, la presencia de todo el continente, sur, norte, este y oeste. Eso es FESPACO. A partir de 1987, nuestras películas empezaron a ser conocidas y reconocidas, no solo en FESPACO, sino por los profesionales del cine mundial, y eso es muy importante. El cine es una herramienta que, al menos mentalmente, nos permite decir que al día de mañana seremos independientes. Esa es la esperanza. Y esa esperanza viene con el cine, y cada cineasta, en su contexto en África, ha aportado algo a esto. Directores como Djibril Diop Mambet y Ousmane Sembène están presentes aquí con sus obras. Este es un proyecto que adelanta la Universidad de Bolonia en colaboración con varios socios, digamos, entre ellos el director norteamericano Martin Scorsese, y se espera que así que los clásicos del cine africano vuelvan a las pantallas no solo en Burkina Faso, sino en África en general y a los festivales del mundo. Y así finalizamos este capítulo de África 7 días. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com y por supuesto aquí en France 24.